bloque del reto de la movilidad sostenible, que también, Sandra, ¿por qué no? Termino. ¿Por qué no ese biogás? Aspiremos a que se genere mucho biogás y ese biogás hagamos lo que se ha planteado y no es ninguna tontería. Una empresa pública puntera en España como es Emaya, que es la empresa de residuos y de aguas de Palma de Mallorca, que genera tanto gas que tiene excedentes de gas en sus depuradoras y entonces se estaban planteando el utilizar ese gas para mover su flota pública de camiones, ahorrando dinero al contribuyente y emitiendo menos, que es en estos retos que no he dicho, pero son los retos comunes de los ODS, reto número 13 de cambio climático, los retos también de Alianza por la Innovación, el reto del agua y el reto. Y eso es lo que nos une y lo que nos apasiona. Sandra, te emplazamos, ¿por qué no?, en Málaga, a ver si en Málaga y a todos ustedes tendremos un stand como Finnova y estaremos trabajando intensamente para, fíjense que bien han elegido en Figma las fechas, porque finales de septiembre es justo 2 meses antes para llegar. Rápido. Sí, pero hagamos los deberes, lleguemos con proyectos bien diseñados, porque si no, no se aprobarán. Bien, pues nos vamos ya nos vamos ahora al siguiente bloque y le doy los buenos días a Gabino en nombre del Foro Logística, pues para que inaugure y nos diga, que comparta con nosotros desde esa atalaya privilegiada de la logística. Se está hablando mucho, ¿verdad, Sabino?, del PERTE, de los PERTES de los vehículos eléctricos, de lo que contamina el transporte, de lo que no deja de contaminar. Bueno, la logística es una actividad fundamental. Fíjense, lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con el tema de la alimentación. Es un sector, con algunos interrogantes y dudas por ese coste creciente de la energía, a veces con algunos mensajes políticos sorprendentes sobre el sector, pero sin más. ¿Cómo ven ustedes, don Gabino, el reto de la logística sostenible, medioambiental? Bueno, ¿qué es lo que ven? Y nada, tiene usted la palabra. Y además quiero agradecerle todo su apoyo en la divulgación que venimos haciendo en los últimos meses para acercar este complejo mundo de los fondos europeos al sector logístico en España. Don Gabino. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta jornada, ¿no? Hombre, con respecto a la logística, yo creo que hay una cuestión o una frase que podemos decir de salida. La logística en el futuro o será sostenible o no será, así de determinante, ¿no? Yo creo que la logística y todo lo que ello conlleva, porque cuando hablamos de logística estamos hablando de un contexto muy amplio y un contexto de actividades que van desde el transporte por carretera y los diferentes modos de transporte hasta el reparto en la última milla, hasta los almacenamientos, en cualquiera de las fases de las cadenas de suministro. Y no cabe ninguna duda que como decía, la logística se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores o de las actividades más importantes de la economía. Ayer salía publicado un estudio realizado por Cimalsa, donde ya solamente en Cataluña la logística representa más del 14,4% del PIB. Ahí nos damos un poco la importancia. Emplea actualmente de empleos directos a más de 1 millón de personas, ¿vale? Entonces, nos encontramos en un sector de máxima relevancia. Como decíamos, uno de los grandes retos que tiene el sector es la sostenibilidad, es hacer que la logística sea sostenible en todas sus etapas, tanto en los ámbitos de transporte como en otros ámbitos anexos a esta actividad. Y hay retos importantes, como también se ha puesto de manifiesto en aspectos como puede ser la última milla, ¿no? El crecimiento exponencial que la última milla ha tenido en los últimos años y más a raíz de la pandemia hace que la movilidad, el reparto de mercancías en la última milla sean un elemento que
que condicionan gran movilidad la movilidad de las grandes ciudades, ¿no? Y es uno de los retos que el sector tiene, el cómo abordar ese reparto urbano en esta última milla. Y tampoco podemos olvidar, ya no centrados tanto en la última milla, sino en los transportes a más larga distancia, tanto en carretera como en aéreo como en marítimo, donde evidentemente el coste medioambiental que supone esta actividad es de vital importancia y se está trabajando de manera muy intensiva en el desarrollo de vehículos eléctricos, en el desarrollo de nuevos combustibles que mejoren el impacto o que disminuyan el impacto medioambiental de cualquiera de los tipos de transporte de los que hablamos. En fin, creo que la sostenibilidad, como la mayoría de la sociedad, pero la logística quizás sea uno de los retos más importantes que tiene el sector en los próximos años. Y creo que el programa LIFE y lo que hoy las iniciativas que desde Europa se están abordando, tanto a través de los programas de Next Generation como el programa LIFE y otros, abordan esta problemática y ponen en el centro de estos programas proyectos relacionados con la movilidad sostenible desde el punto de vista no solamente de personas, sino también de mercancías y de reparto. Así que, bueno, pues mucho por hacer en este campo y muy interesante además, Juan Manuel y Juan. Bueno, Gabino, yo lo que creo es que tenemos por delante unos meses muy interesantes para el sector de la logística. Como mínimo, yo veo de los verticales LIFE, estamos hablando, por un lado, del programa LIFE de economía circular, porque evidentemente todo lo que es waste to fuel, waste to energy, todo el tema del hidrógeno verde, del hidrógeno caliente que se está planteando ahora, ha salido en prensa, una interesantísima apuesta del grupo belga Punch por retomar las plantas de Nissan en Barcelona, que hablan del hidrógeno verde, que ya existía esta tecnología, estaba un poco parada. Bueno, ahí tenemos un ámbito. El otro ámbito que podría ser de mucho interés es, desde luego, el de cambio climático, mitigación del cambio climático y, por supuesto, el LIFE de energía. A mí lo que me gustaría, Gabino, es convenceros para que Foro Logística entraseis como un socio ideal y, de luego, en todos los proyectos que estamos de movilidad, y ojalá os desplacéis, os vengáis a Málaga con motivo del Foro Moving. Sí, por supuesto. Sería muy interesante, y contemplen a los que nos están escuchando, que entrar al Foro Logística con una participación en un proyecto como socio de comunicación sectorial, porque no se me ocurre mejor socio para comunicar a toda la cadena de valor del sector logístico, porque hemos visto, estamos hablando de transporte de camiones, la última milla, los aviones de carga, etcétera, bueno, barcos, bueno, hablamos de un sector enorme. Bueno, fíjense que eso los evaluadores lo valoran mucho. Es decir, no solo el proyecto innovador, sino cómo hacer el efecto multiplicador en otros foros. Y seguro que a través de ustedes, a través de otros foros internacionales en los cuales ustedes son miembros. Entonces, le pediremos el apoyo a esos proyectos para que entren como socio de comunicación. Y seguro que podremos desarrollar con las plantillas que les vamos a mandar a partir de hoy, bueno, pues para identificar en su red quienes pueden estar interesados en estos proyectos. Y le doy la enhorabuena Juanma, Sí. Sí, si me permites, antes de que se vaya Gabino, me gustaría aprovechar, bueno, en primer lugar, darte un fuerte abrazo, Gabino, y agradecerte la presencia hoy aquí. Yo me gustaría hacer hincapié, y seguramente coincidirás conmigo, Juanma, en que, bueno, de la gran mayoría de los proyectos que presentaste, muchos para el Ayuntamiento de Valencia, o de los que hemos estado, o cualquier proyecto que tenga siempre un componente de reutilización de residuos o de economía circular, muchos de ellos, bueno, al final el programa LIFE yo creo que les ha podido financiar desde un punto de vista para desarrollar una solución tecnológica y tener una solución tecnológica perfectamente para eliminar un residuo. Pero hemos visto que la gran mayoría de los proyectos que se han presentado, bien que la solución tecnológica esté disponible, cuando se acababa la financiación europea, se acababa el proyecto, porque había algo detrás
que, por ejemplo, en el caso de todos los proyectos de reutilización de paja del arroz, o por ejemplo en el proyecto Ecobús, cuando termina la financiación, hay detrás, cuando termina, un proceso logístico. Es decir, Ecobús, cuando terminó y acabó la financiación, ¿te acuerdas, Juan Manuel? La solución tecnológica funcionaba, lo que pasa que había detrás un proceso logístico que era el que hizo quizás que a lo mejor no hubiera una continuidad futura de ese proyecto. O todos los proyectos de la paja del arroz, ¿quién paga llevar la paja del arroz hasta la depuradora para hacer biocompost? ¿Quién recoge ese? Siempre hay, como digo, un proceso logístico que yo creo que es el que hace, digamos, que no se den continuidad a estos proyectos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la logística dentro de un proyecto LIFE, yo creo que es uno de los factores fundamentales, hacer un buen planteamiento, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Simplemente yo creo mencionar, por eso de hecho, y hemos también, aparte de lo que pueda ser, digamos, lo que es la logística en sí mismo, todos los proyectos de economía circular, todos los proyectos de residuos tienen un componente logístico muy importante y es fundamental, y por eso te agradecemos hoy tu presencia aquí. Nada más, Juan Manuel. Sí, bueno, vamos a seguir con este diálogo. Entonces, por hablar de estos live, resaltar, ¿no? En primer lugar, y seguro que por tu posición, Gabino, escuchas innovaciones del sector, que muchas veces tenemos estos empresarios tan responsables que acometen las inversiones sin solicitar ayudas públicas, que tienen derecho. Y además un sector que necesita la ayuda, ¿no? Porque tienen muchas dificultades desde un punto de vista impositivo y de un precio creciente de los carburantes. Bien, por recalcar, tenemos sobre los cambios respecto al anterior periodo, básicamente se cambian la nomenclatura, pero hay algunos de los programas que son prácticamente idénticos. Se incrementa, voy a empezar por el de economía circular, se incrementa el porcentaje de cofinanciación del 55% a un 60%, y luego hay un apoyo positivo por parte de la Comisión Europea respecto a todo el tema de los prototipos, que antes, bueno, pues terminaba live y había que desmontarlo. Ahora basta con que se siga utilizando en el proyecto Afterlife, como dice Juan, durante 5 años para que te lo puedas quedar con lo mismo, porque lo que ha aprendido la Unión Europea es que hay que pensar en un plan después del programa LIFE. Entonces, claro, para nosotros el enfoque de los proyectos LIFE, porque no hay que presentar proyectos por presentar proyectos y que nos lo aprueben. Tienen que ser proyectos con sentido común, con el número muy bien hecho. La logística, como decía Juan, es fundamental. Claro, hay veces que te puede costar más el collar que el perro, como se dice, ¿no? Por eso nosotros hablamos tanto del kilómetro cero. Y esto se entiende mucho en la gestión. Estamos en el proyecto, luego tendremos una sesión durante el día de hoy, de todo el tema de prevención de incendios. La prevención de incendios significa cómo limpio el bosque, cómo transporto esa biomasa, pero amigos, si la biomasa, si me cuesta más el transporte de la biomasa que el producto de la biomasa, tenemos un problema. Por eso hay que ir pensando en proyectos que desde un punto de vista de la logística sea muy eficiente. También quiero decir la importancia de tener esa visión global, de matar varios pájaros de un tiro, porque tenemos que conseguir que los proyectos se aprueben y también por responsabilidad social corporativa. Fíjense, estos son proyectos de medio ambiente, pero que te da muchos puntos si le das una dimensión social. Es algo que cuando empezamos, pues se hacía de manera natural. Me estoy refiriendo que en el proyecto Life Ecobus, pues los que recolectaban el aceite, pues al final se favorecía que fueran un nuevo empleo, se favorecía que fueran desempleados, pues la inserción laboral de desempleados. O en un proyecto un Life Naturaleza, que nos aprobaron de 7,5 millones de euros, bueno, pues al final nos inventamos la Brigada Verde, que eran mujeres maltratadas, con hijos a su cargo, en riesgo de exclusión social, que se las formaba para
plantar el enebro marino, las plántulas del enebro marino en las dunas. Bueno, luego trabajaban también que eran reclutadas por las empresas de mantenimiento de jardines del Ayuntamiento de Valencia. Bien, tenemos ese reto de la última milla. Tenemos varios municipios que están más que deseosos de trabajar en conceptos que ayuden a resolver esto. Como reto, ¿sabían ustedes que en las ciudades entre un 30 y un 40% según la ciudad de los desplazamientos de vehículos tienen que ver con gente que está intentando aparcar? Bueno, pues cualquier proyecto que nos ayude con tecnología y ahí tenemos algunos proyectos muy chulos, identificados con sellos de excelencia. Me estoy acordando de una empresa canaria que se llama LiveBee, bueno, que tienen, y otros que lo que te ayudan es a utilizar mejor, pues igual ese parking del particular, que hoy cuando el particular se va y no utiliza la plaza de parking, no se utiliza. Bueno, ya hay sistemas que podrían automatizadamente optimizar eso. También en la última milla, en ese reparto último, ¿no? Tenemos todos ese tipo de retos. Bien, estamos hablando en la parte de economía, de movilidad y en la parte de economía circular, todo ese residuo que podemos convertir en combustible. Life Ecobus, que lo hablábamos antes, aceite vegetal usado de hoteles, bares y restaurantes para mover. El sistema es muy sencillo, es la transesterificación, que es un proceso químico que genera biodiesel, pero genera también glicerina, y eso se hace en Valencia y eso se está ahorrando dinero en la depuración de aguas y los autobuses de la MT lo utilizan. Estamos hablando también de residuos, como hemos visto antes con el proyecto Life Ecodigestión. Podemos generar un biogás que muevan los autobuses de gas, pero también hay otro tipo de tecnologías que hemos visto en algún otro webinario. Les invito a los curiosos que se metan en nuestro canal de YouTube en el que fue Waste to Energy. ¿Por qué no? Ya hay tecnologías, me estoy acordando de un proyecto que nos han aprobado de instrumento PYME de una empresa de Castellón, Miracoil, que lo que hace es un termocracking de residuos, por ejemplo, como pueden ser los neumáticos, los aceites minerales usados para hacer un diésel o todo lo que sea transformar los plásticos film de rechazo de las plantas de residuos de nuevo, vía algún tipo de pirólisis avanzado, lo podemos convertir en un proceso de gasificación de nuevo en combustible. Eso en la parte de economía circular sería cómo transformamos residuos en combustible. También todos los temas de ecodiseño de sistemas inteligentes de ahorro pueden ser de interés. Y también tenemos toda la parte de LIFE en cambio climático, mitigación y reducción de emisiones, ¿vale? En LIFE Cambio Climático estamos hablando, hay dos líneas, estamos hablando de una financiación al 60%. De nuevo, tengamos en mente que estos primeros proyectos LIFE a nosotros nos gusta una cantidad de 2 millones de euros para obtener 1 millón de euros, pero pueden ser proyectos de un mayor tamaño. Desde luego, no proyectos que aspiren a obtener menos de 500.000 euros porque no son relevantes. Hay una excepción, hay una novedad sobre el anterior programa, y es que en proyectos que requieran una observación a largo plazo se puede plantear proyectos que sean de hasta 10 años, que esa es una novedad. Estamos hablando en proyectos de Life Naturaleza que para especies requieren una mayor observación, o también podría ser en proyectos como Life de Cambio Climático para poder observarlo a largo plazo. Tenemos que decir que recalcar que esta es la única herramienta específica, es el principal programa de la Dirección General Medio Ambiente de la Unión Europea, específica en naturaleza, medio ambiente, cambio climático, calidad de vida, y con esta novedad de las energías, que luego les explicaremos y que lo hemos puesto al final porque tenemos más tiempo, 12 de enero y hasta el 95%
a fondo perdido, que son proyectos, quiero decir, en Life Energía, no tecnológicos, porque para eso hay probablemente la Comisión ha visto que hay nuevas herramientas, hay otras herramientas muy interesantes como Innovation Fund, que van financiados al 60% y que pretenden financiar prototipos o, bueno, ya lo que se llama hardware, proyectos bien de hasta 7,5 millones de euros o hasta 15 millones de euros. Yo no sé, Juan, si quieres aclarar o complementar o mejorar. Simplemente, Juanma, muchas gracias. Yo me gustaría, como siempre, pues bueno, me gustaría que los que estéis aquí un poco presentes, algo que tengáis alguna duda, pues mostraros algunos ejemplos de proyectos para que, bueno, que vierais que las posibilidades, la verdad, que son muchas, ¿no? En primer lugar, fijaros, esto ahora mismo que estáis viendo, esta pantalla que estáis viendo aquí, es la base de datos que han hecho ahora una especie de mapeo con los datos. La base de datos Live Real es mucho más extensa que esta. En este Data Hub se incluyen solo los de 2014-2020. Y ahora mismo estáis viendo en pantalla la plataforma con los proyectos Live aprobados en 2014-2020 utilizando un criterio de búsqueda que es logística. ¿De acuerdo? O sea, tenemos todos los proyectos que estáis viendo en pantalla ahora mismo con el criterio de búsqueda que podéis ver aquí, que es Logistic, ¿de acuerdo? Proyectos que tienen en cierta medida un componente logístico. Por ejemplo, aquí estamos viendo un proyecto, simplemente pulsando en cada una de las ideas, aquí vemos un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de una plataforma para minimizar las emisiones en Europa, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, podéis ir consultando cada uno de los proyectos. Temas de economía circular, hay muchos proyectos, en este caso de embalaje de plástico, en entornos urbanos, el Life Recipac. Bueno, tenéis un montón de proyectos, como digo, relacionados con la movilidad, plataforma, fijaros este, por ejemplo, plataforma logística avanzada, con un sistema de precios, etcétera, etcétera, para movilidad de bienes. Es decir, la logística es un tema que tiene mucha cabida en lo que es el programa Live y tienen muchos programas, ¿de acuerdo? Podéis consultar si queréis, aquí tenéis la dirección y si queréis pues también podemos hacer una búsqueda por Mobility, por ejemplo, y veréis que también existe un sinfín, digamos, de proyectos que podéis consultar de toda esta base de datos que, como veréis, si no hacemos búsqueda por tema, tiene multitud de proyectos muy interesantes, ¿de acuerdo? Yo os he traído aquí para que veáis algunos ejemplos, por ejemplo, este proyecto, Lifegistra, ¿de acuerdo? Que básicamente este es un proyecto que está, creo que entra dentro de lo que es la prioridad de calidad del aire, que tiene que ver sobre la movilidad sostenible, control y cuantificación de las emisiones debidas al tráfico, ¿vale? Y lo que pretende, pues bueno, es desarrollar un sistema de control de las emisiones. Un ejemplo, solo un pequeño botón de muestra, ¿de acuerdo? También aquí un proyecto que me parece muy interesante porque a mí es que me gusta mucho resaltar la participación de los ayuntamientos en este tipo de iniciativas. Tenéis una iniciativa de movilidad sostenible para entornos locales. Es un proyecto quizás un poquito antiguo, pero también muestra esa participación de los ayuntamientos. Y Juanma, me gustaría también comentar que me parece un tema que es muy interesante. Yo creo que todos los que estáis aquí, a falta de luego quizás a lo mejor concretar ideas, todo el tema de lo que es logística, movilidad, participación de ciudades, evidentemente tiene una cabida muy importante dentro de LIFE. Sabéis, y cada vez más, cada vez que vais a cumplimentar un proyecto europeo, y veo que en los nuevos formularios va a ser una pregunta muy estándar, ¿qué es la complementariedad que tiene vuestro proyecto europeo con otras iniciativas europeas, con Horizonte Europa, con cualquier otra de las iniciativas de la Comisión? ¿De acuerdo? Bien. A mí me gustaría destacar en esta sesión la posibilidad de complementariedad de todos los proyectos que se presenten en temas de sostenibilidad urbana con lo que es la KIC, la Knowledge Innovation Community, de la cual Finnova es miembro, del EIT Urban Mobility. ¿De acuerdo? Como sabéis, la Comisión Europea creó hace unos años lo que es el EIT, European
Institute of Technology, el Instituto de Tecnología Europeo, de acuerdo, una gran iniciativa que puso en marcha una especie de redes, de acuerdo, muy importantes a nivel europeo, que denominaba las Knowledge Innovation Communities. Son unas comunidades, digamos, el equivalente sería un modelo triple hélice de innovación en el cual hay administraciones públicas, en el cual hay empresas, grandes empresas, centros de investigación y universidades que trabajan juntas, que crean un ecosistema para trabajar juntas, para innovar en temas muy variados. Existen, creo, hasta 8 KICs aprobadas en la Climate KIC, en temas de cambio climático, en temas de energía, InnoEnergy, en temas digitales, en temas de salud, en temas de alimentación, etcétera, etcétera. Una de ellas es Urban Mobility. ¿De acuerdo? Estas KIC, aparte de crear toda una serie de redes, también tienen pues bueno, una serie de convocatorias específicas que financian proyectos innovadores que pueden ser muchas veces muy complementarios a todas las iniciativas live, a todas las convocatorias live que habéis visto o que estéis intentando presentar. ¿De acuerdo? Si presentamos un proyecto live nuevo de alguna iniciativa que surja de esta EIT Urban Mobility, yo creo, corrígeme Juanma o alguno de los compañeros, yo creo que esto va a dar muchos puntos de apoyo, hombre, siempre y cuando no se financie otra vez lo mismo, evidentemente, hay que presentar una idea novedosa, una idea nueva, ¿de acuerdo? Pero yo creo que daría muchos puntos a la hora, digamos, de obtener una financiación por parte de un programa live. De la misma manera que los proyectos que se presenten bajo live, si son sobre todo de los tradicionales con un 60% de financiación, pues bueno, se podría ampliar el partenariado a través de la EIT Urban Mobility. ¿De acuerdo? Ejemplos de proyectos de financiación dentro de la EIT Urban Mobility, me gustaría comentaros uno en el que participó Finnova de manera muy exitosa recientemente con el Grupo Ferrovial, que si bien, bueno, sí tiene mucho que ver, yo creo, con el programa LIFE, pero no por el hecho de reducción de emisiones de CO2 o de calidad del aire, sino el tema de la reducción de emisiones de contaminantes, ¿no? Este fue el proyecto CD Clean, a ver si lo encuentro, digamos, en vivo y en directo. Sí, Juan, y de ahorro de agua, ¿no? Por un lado, ahorro de agua y minimización de lejías y productos químicos que llegan a depuradoras y que nos matan las bacterias buenas que lo digieren. En efecto, Juanma. Esa es un poco, digamos, la razón. Este es un proyecto financiado que lideraba el Grupo Ferrovial a través de ITECPESA, en el cual estaba la Autoridad Metropolitana de Transporte de Barcelona, la MT de Barcelona, estaba Ferrovial y estaba Finnova. Fue un proyecto, la verdad, precioso que coincidió con la época del COVID. Sabéis que durante la época del COVID lo que se hacía, o si quieres cuéntalo tú, Juanma, que este proyecto yo creo que lo conoces tú muy bien porque fuiste, digamos, también la neurona dentro de este proyecto, si quieres comentarlo. Sí, bueno, gracias, Juan. Este es uno de los proyectos que publicó de urgencia el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología a través de su vertical EIT Urban Mobility. Bueno, entonces se sacaron una serie de convocatorias cortas que eran como de alrededor de 500.000 euros para cómo reducir el contacto, ¿no?, con el virus, cuando estamos hablando de en esos momentos que se conocía muy poco del virus. Y bueno, planteamos un proyecto con el Grupo Ferrovial como líder a través de ITECPESA, con una serie de socios como fueron el Área Metropolitana de Barcelona y luego como socio belga la Fundación Finnova Regio, porque al ser belga hemos aprendido que hay proyectos que te requieren obligatoriamente un socio. Esto lo encontramos este año en Life Energía, que creo que son 12 de los programas, te obligan a 3 socios de 3 países. Pues bien, había unos socios españoles, un socio belga en esta convocatoria, que era nuestra Fundación Finnova, y el proyecto lo que hacía era demostrar en un autobús de verdad y en un vagón de metro de verdad, bueno, una solución, un biocida,
desarrollado por Ditecpesa, alternativo a las lejías. Porque fíjense, con el miedo del COVID, en muchos sitios pues las personas de la limpieza ponían más lejía, incluso de la requerida, pues para matar a ese virus tan maldito, ¿no? Claro, y muchas veces se fregaba el hall de un hotel hasta 5 veces al día. Jamás han vendido los fabricantes de lejías y productos químicos tanto producto químico. Bueno, y eso que parece normal tiene una consecuencia no deseada. Todo esas aguas contaminadas con esos productos químicos llegan a la depuradora. Pero nuestras depuradoras se basan en un proceso biológico, que son unas bacterias, millones de bacterias, que digieren esas aguas negras y que nos ayuda la naturaleza, se recrea, son la digestión de millones y millones de bacterias para que ese agua pueda verterse con seguridad bien al mar o bien al río, ¿no? Pues bien, el gran problema es que esos productos químicos y lejías matan las bacterias, con lo cual no se hacía un adecuado procesamiento de esas aguas, y como tú no puedes estocar el agua, bueno, pues esas aguas no depuradas adecuadamente se tiraban al mar, con todo el problema que supone de contaminación. En Cristiano, el proyecto ayudaba, es un biocida que se pone con un nebulizador, con un vaporizador, en cualquier tipo de superficie, textil, aceros, cristal, gomas, donde uno se apoya, donde uno se sienta. Y lo que se demostró con estos 500.000 euros, demostrar es que llegaban al autobús o al metro, se aplicó en un metro real, en un vagón de metro, en un autobús, y luego a los 10 días iban con una radial, se cortaba una silla, se la envolvía con plástico y se llevaba a un instituto de microbiología a ver si había algún tipo de virus. La buena noticia es que 40 días más tarde pues no había ningún tipo de virus ni bacteria, ni del COVID ni de otra cosa. Luego funcionaba. El ahorro de agua era relevante y ahora estamos trabajando para presentar un proyecto live basado en ese proyecto, por toda esa dimensión medioambiental. Es decir, si limpiamos y si con un biocida podemos inertizar, pues podemos ahorrar mucha agua y ayudar a nuestras depuradoras. Sigue, Juan, muchas gracias. Sí, muy bien, Juan Manuel. Gracias por comentarnos este proyecto tan interesante y dejar, digamos, también un poco la posibilidad a todos los que estáis aquí, pues bueno, de esa complementariedad entre proyectos que muchas veces recomienda la Comisión Europea, que, como digo, cada vez más pues va a estar más presente en los proyectos europeos, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa que pueda estar relacionada con lo que es la IT Urban Mobility, yo creo que va a ser interesante. También, quizás, por poner algunos ejemplos, Juanma, seguramente que este también te va a refrescar mucho la memoria. Un proyecto interesante de hace unos cuantos años, de la Diputación de Valencia, que se llamaba Ecovitrum, en el cual el proceso de recogida, la logística del proceso de recogida, era fundamental para el desarrollo del proyecto. Este es un caso real de un proyecto muy bonito. Como siempre digo, es un proyecto que planteó una solución tecnológica a un problema de unos residuos. Live Ecovitrum. Hace unos cuantos años, yo ya no sé si me estoy convirtiendo en mayor, pero seguramente que los que estéis aquí os acordaréis que antes había unas televisiones de tubos de rayos catódicos. ¿Os acordáis? Yo no sé si igual a lo mejor no os acordáis o no, pero bueno, esas televisiones que poco a poco iban muriendo y se iba dando paso a todo lo que eran los televisores de plasma, tenían una película, creo que era de fósforo, en lo que era el cristal de las televisiones, que era muy contaminante. Y desde las administraciones públicas se planteaba que en un periodo muy corto de tiempo se iban a tirar a la basura miles y millones de televisores de cristal, de tubos de rayos catódicos a la basura, con un cristal que se iba a desperdiciar, con un cristal que iba protegido con una especie de película de fósforo,
y que iba a ser en un periodo muy corto de tiempo, como digo, para dar paso a estas nuevas televisiones de LCD, de plasma, etcétera, etcétera. Pues bien, la Diputación de Valencia planteó todo un proyecto LIFE muy bonito en el cual se planteaba establecer a nivel de provincia todo un proceso de puntos de recogida y sensibilización de la sociedad para que no tirara esas televisiones en el contenedor de basura, que era lo típico que se hacía antes. Pues bueno, se hizo una campaña de sensibilización para que la gente llevara unos puntos específicos que se pusieron en varios municipios de toda la Comunidad Valenciana para que los ciudadanos llevaran sus televisores a esos puntos de recogida. Y se planteó todo un proceso de recogida logística muy importante. El objeto evidentemente no era ese proceso logístico, pero era una parte fundamental que a la larga, tanto digamos durante la ejecución del proceso y postproceso, postproyecto, digamos, ese proyecto pudiera seguir vivo. La idea era coger todos los televisores, llevárselos a una planta de tratamiento que estaba, ¿cómo se llamaba, Juan? No sé si te acuerdas. Sí, la empresa estaba al lado del aeropuerto de Manises y estaba asociada a un sistema integrado de gestión de residuos que era Ecorraes. Eso es, Ecorraes, perfectamente. Entonces, digamos, Ecorraes lo que hacía era, cogían, desmontaban los televisores, desmontaban ese cristal, digamos, del televisor, aprovechaban todos los residuos electrónicos de plástico de la televisión, pero quitaban el fósforo de las pantallas de televisión y después se quedaban con una especie de cristal de vidrio, digamos, que esa parte se limpiaba y con todos los televisores que se habían reciclado, ese vidrio se fundía, se trataba, se purificaba, ¿de acuerdo? Ese sílice, digamos que básicamente es sílice, y se convertía en una especie de polvo de sílice que después se llevaba a unas empresas del sector cerámico y era reutilizado para la producción de nuevos materiales cerámicos, ¿de acuerdo? Entonces, un proyecto que yo creo que además tengo por ahí un vídeo muy, muy bonito, quizás un poco largo para ponerlo, pero digamos, el objeto del proyecto, evidentemente, la tecnología, la idea final era reutilizar ese vidrio, pero siempre lo digo, el proceso logístico, el proceso de recogida, cómo vamos a articular todo ese mecanismo es fundamental para que luego el proyecto siga vivo. ¿De acuerdo? Porque es una parte, digamos, muy, muy costosa. ¿Sí, Juanma? Si me permites, por esa dimensión logística, bueno, al final, efectivamente, ese residuo tan contaminante resulta que era una materia prima muy barata para esa superficie de cerámica de alta gama que requería pues ese revestimiento. Bien, la logística es fundamental. Fíjense ustedes, hoy se ha hablado de algunos sistemas de integrados de gestión de residuos que han presentado desde Figma, que van a estar en Green Cities. Tenemos, gracias a Dios, una legislación que obliga, pues estamos hablando de Ecovidrio, Ecoembes, el sistema Signus para neumáticos, Reciclia, que es uno de los mejores sistemas de integración de gestión de residuos electrónicos. Al final estamos hablando de logística en esta hora de la logística. Fíjense, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo inventarse rutas, todo lo que es el Smart Transport, rutas inteligentes que hagan que haya menos kilómetros en el vehículo? ¿Cómo desmontar o preparar el residuo intentando que haga el menor número posible de kilómetros? Eso no solo es ahorro de costes, sino también es reducción de emisiones y es medio ambiente. Entonces, en este proyecto, al final, fíjense qué bonito, ese residuo iba hasta la provincia de Castellón como materia prima. Bueno, lo digo porque a veces hay diputaciones que dicen, bueno, ¿y este es nuestro papel? O municipios, porque en principio la competencia en materia de residuos es una competencia de las comunidades autónomas. Claro que una diputación, un ayuntamiento pueden y deben ser activos en mejorar la calidad de vida
del ciudadano y en mejorar la calidad del servicio público en materia de residuos. Porque luego los ayuntamientos sí que pagan por esa gestión de residuos. Si encima estamos generando un nuevo empleo y ayudando a la naturaleza, ¿por qué no? Entonces, la Diputación de Valencia no solo hizo ese proyecto. La Diputación de Valencia, de hecho, es de las diputaciones que tiene un área de proyectos europeos. Recuerdo otro proyecto que luego veremos, que ahora no toca porque es por logística, que también tiene una dimensión logística, todo tiene dimensión logística. Fue el proyecto Life Ecodíptera para, se buscó una díptera, una mosca finlandesa, que lo que hacía era digerir y comerse los purines de los cerdos, generando un humus de calidad para la agricultura. Se hablará en la sección de agricultura, pero, de nuevo, ¿cuánto cuesta la logística de los purines? ¿Cómo se puede hacer de manera más eficiente? Los purines es un gran problema en toda Europa por la parte de contaminación de nitratos y bien, bueno, podríamos seguir hablando, pero de nuevo, foco logística. Tenemos el mejor de los posibles socios, que es el Foro de la Logística para la Comunicación en este sector. En muchos de los proyectos que estamos hablando, por ejemplo, en el proyecto, como bien decía Juan, del biocompost, el problema es cuánto cuesta transportar la paja del arroz, cómo evitar ese drama, porque es un drama que hay en el Bajo Ebro, donde hay un problema con la paja del arroz que se quema. En Valencia, yo recuerdo en Live Biocompost, los números eran más de 90.000 toneladas de paja del arroz que se quemaban, o por ejemplo, en Andalucía, en la zona de Coria del Río, con quien hicimos con este municipio un aceleratón de paja del arroz. No. ¿Cómo gestionar eso? Claro, si es muy caro, ¿quién paga eso? Bueno, pues igual la solución es cerca de donde se genera la paja del arroz, algo de logística necesitas. Para eso necesitamos partners adecuados de logística y, por ejemplo, hay una solución que estamos trabajando que es para convertir la paja del arroz hay una patente, ganó un proceso de innovación abierta que convocamos en el marco de Startup Europe Awards de la Comisión Europea y que lo ganó el CSIC, una patente del CSIC, para convertir esa paja del arroz en filtros de carbono que requieren las depuradoras. ¿Sabían ustedes que España importa los filtros de carbono teniendo material, no solo la paja del arroz, la paja de los cereales, que cada vez tiene menos valor y en muchos sitios pues ya no compensa ni recogerla? Bueno, pues podríamos hacer filtros de carbono, no importarlos, generar un empleo local, estudiando la logística. Son las 10:46 y ahora es tiempo ya de darle la palabra aquí en Málaga. Nos conectamos está en una planta más arriba que yo, con doña Ana Belén Martos, que es la responsable de ferias de Figma, y yo le voy a pedir que nos explique qué es Smooviing, cuándo es, y si te parece bien, yo creo que es un buen sitio para darnos cita físicamente, que será agradable, como siempre. Me gustaría resaltar que Figma ya hace un año, yo estuve en Green City, he estado en los Green Cities en todos, pero en el último año, bueno, pues nos hacían esas pruebas, ¿no? Gratuitamente frente a otras ferias de antígenos y se organiza muy bien. ¿Por qué Smooviing puede ser el sitio adecuado para encontrarnos y acabar de perfilar esos proyectos para presentar los mejores proyectos el 30 de noviembre? Pues sin más, Ana Belén, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si no te vemos, te escuchamos, pero no te vemos. Misterio. A ver si misterio, porque yo os veo, pero no me deja, me dice que no puedo iniciar el vídeo, no sé por qué, pero bueno, os voy a ir contando a ver si en algún momento esto se puede solucionar. Bueno, lo primero de todo, desde Figma, agradecer a la Fundación Finnova, en particular a ti, Juanma, también a Juan Viesca, a todo el equipo. Ahora sí, ahora ya me veo yo, o sea que creo que ya me veis. Agradeceros esta invitación que habéis trasladado a Figma, tanto a mi compañera Débora Pastrana, que ha estado esta mañana, a María José, que va a estar dentro de un ratito para hablar de Smart Agri-Food, y en este caso para contaros Smooviing. Smooviing es Smart and Sustainable Mobility. Se celebra de manera conjunta, como bien decías, con Green Cities el 29 y 30 de septiembre. ¿Por qué hay que estar? Bueno, son dos eventos
que están muy encardinados en todo lo que es la sostenibilidad, tanto de lo que es la Smart City como la movilidad, porque al final se trata de estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y de tratar de ver por dónde van esas tendencias, esos proyectos de innovación, esos fondos europeos. Todo lo que se está moviendo, se está cocinando, se está cociendo en torno a las Smart Cities y la movilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque al final, bueno, no nos olvidemos que el mundo hay que cuidarlo y estamos aquí todos con nuestra responsabilidad y en este caso también ahora en esta pandemia que hemos pasado, en la que todavía nos encontramos, para contribuir también a recuperarnos, ¿no? a esos fondos de recuperación. Os pongo a los que no conozcáis Smoving, Juanma lo conoce muy bien desde el principio, un poquito en antecedentes. Smoving es un evento, como os decía, que está centrado en la sostenibilidad y en la movilidad inteligente, sostenible y urbana. Surge hace unos años para ver por dónde van esas tendencias en movilidad. El año pasado ya decidimos hacerlo de manera conjunta con Green Cities y, como os decía, de manera toda muy alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué venir? Bueno, pues por posicionamiento, por ver oportunidades de negocio, por internacionalización, por búsqueda de oportunidades de inversión, por conocer todo lo que se va a hablar de fondos europeos, porque aquí se van a contar muchas cosas interesantes, como bien os decía Juanma, como os decía esta mañana mi compañera Débora, por búsqueda de alianzas, por hacer networking, en fin, porque creemos que además es el momento oportuno a la vuelta de verano en septiembre para conocer todas esas novedades que se van a ir presentando. Hemos venido teniendo personalidades de referencia todos los años. Tenemos expertos en movilidad que vienen a contarnos sus proyectos, sus productos, sus servicios. También tenemos representantes de ciudades. Tenemos empresas que se han ya comprometido con el evento para venir a contarnos qué van a hacer. Os lo iremos contando todo ello en la página web y en los próximos días. Y vamos a trabajar de una manera 360, es decir, vamos a poder estar en zona de networking para tener reuniones B2B, que son tan importantes, de manera presencial. Además, hacemos como una apuesta muy clara por la presencialidad. Ya el año pasado lo hicimos en pandemia, como decía Juanma, con test de antígenos y con todas las medidas de seguridad, y por supuesto este año no nos vamos a quedar atrás porque la seguridad para nosotros es fundamental. Pues decía, vamos a tener esa zona de networking, vamos a tener zona expositiva, vamos a tener foros de contenidos que son fundamentales. Hay que escuchar, hay que saber, hay que estar al día con esas tendencias. Y en tema de movilidad sostenible, que es lo que hoy nos ocupa, vamos a abordar cuestiones como temáticas como las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad sostenible, movilidad eléctrica y sostenible, descarbonización, Urban Air Mobility, la transformación de la movilidad urbana a través de la innovación, la movilidad como servicio y la multimodalidad y la micromovilidad, todo eso que es la última milla, ¿no? Como tú bien decías antes, ¿cuánto vale transportar las cosas, ¿no? Pues también dentro de la ciudad, la gobernanza en el ámbito de la movilidad, casos de éxitos concretos de emprendimiento en movilidad, movilidad conectada y autónoma y, cómo no, esos fondos de recuperación. Formas de participación tenemos variadísimas, pero bueno, no me voy a extender mucho porque eso lo podéis consultar todo en la página web y si no, bueno, pues tenéis mi contacto o el de cualquier persona de nuestro equipo y encantados de atenderos. Y por supuesto, pues tendremos la participación de Juanma, que yo no os voy a desvelar mucho porque ya iremos contando, pero hay que estar en Smoving, hay que verse. Insisto en lanzar ese mensaje siempre con medidas de seguridad, pero encantados de vernos también físicamente. Qué importante, ¿no? Esa interacción entre todos y bueno, conocer todas esas novedades de fondos y demás, y no solo de fondos, de tendencias y proyectos importantes, que aquí vais a tener la oportunidad de conocer proyectos muy interesantes. Pues esas son algunas de las razones para venir a Smoving y, cómo no, volver a reunirnos, que yo creo que es muy importante en estos días. No me voy a extender mucho, recordaros de smoothingforum.com, es la página web, o en la de Green Cities. En ambas podéis encontrar formas de participación y nuestros contactos, y si no, bueno, pues Juanma también estará encantado de poneros en contacto con nosotros. No sé si tenéis alguna duda, Juanma, alguna cuestión más. Sí. Yo no me quiero extender por si tenéis que dar paso a alguna... Bueno, no vamos a desvelar ahora porque será en las próximas semanas. Iremos soltando poquito a poquito. Sí, píldoras con las acciones que vamos a hacer. Y claro, estamos encantados de la colaboración que llevamos desde hace años con Figma, porque sí que puedo decir, porque no soy de Figma, que es de
de los certámenes, de las ferias más proeuropeos, y eso nos une. Hemos presentado algunos de los certámenes como Transfiere dentro del Parlamento Europeo, bueno, antes de la pandemia, obviamente, y yo sí que agradezco esa sensibilidad de su directora y de todo el equipo de aprovechar para meter siempre la dimensión Unión Europea práctica para acercarnos a esas posibilidades que a veces, como hemos visto, se pierden, esos 12.000 millones de euros que hay sin gastar del periodo 2021-2027. Lo que vamos a hacer es lo que va a haber en Figma, en Smoothing, va a haber una serie de reuniones con expertos, como Juan Viesca, conmigo y con otros de nuestro equipo, para tratar de resolver las dudas y ayudar a que esos proyectos lleguen a buen puerto, a que sean los mejores proyectos live, y que, si bien España es el peor país en absorber fondos europeos como los fondos estructurales, bueno, sí que tenemos que decir que hay muchas neuronas, porque también España es el líder en obtener fondos de instrumento PYME dentro de Horizon 2020, en la anterior convocatoria, en el anterior periodo, y en LIFE, según los años, el líder es bien España o bien Italia. Es decir, en España hay neuronas, hay ideas. Bueno, necesitamos proyectos de calidad que luego se puedan convertir en proyectos Next Generation. Entonces, nada, por favor, los que estén en el campo de la logística, porque hay proyectos donde puede entrar como un socio menor. Siempre estamos buscando proyectos de innovación, de ideas sostenibles que ayuden con nuevos combustibles o con nuevos métodos, donde la digitalización también pueda ser uno de los factores que diferencien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, y bueno, recordaros que os esperamos en Figma, en Málaga, 29 y 30 de septiembre, que aquí tenéis vuestra casa. Y además se come fenomenal, en plan fenomenal. Hay un programa siempre fantástico social. Bien, yo quería aprovechar para darle al público si hay algún tipo de pregunta o de intervención por parte de cualquiera. ¿Sí? Sí. No sé si Eduardo, del servicio técnico, si alguien levanta la mano, pues le damos la palabra, porque tenemos unos minutos. Bien, si no hay ningún... O si alguien quiere plantear una idea de proyecto también, no hay problema, encantados. Sí, bueno, y si le da... También algunos aquí en el chat personal nos han dicho que prefieren la consulta, bueno, pues no en público, ¿no? Pero si alguien... posible, ¿sí? Y me gustaría poneros un pequeñísimo vídeo de lo que es Smoothing para que veáis lo alineado que va con la movilidad sostenible. Adelante. A ver si soy capaz de compartirlo con vosotros. Fenomenal. No, creo que no. Sí, se ve. ¿Se ve el vídeo? Se ve, sí. Pues un segundito que voy a ver si soy capaz de compartirlo. No, yo lo estoy viendo en la pantalla, pero tendrías que ponerlo al principio. Eso. Ahora. Perfecto, adelante. Bueno, pues eso es todo. Voy a ver si puedo dejar de compartiros el vídeo. No sé si lo veis todavía compartido o ya ha dejado de compartirse. Se ha dejado de compartir. Vale, pues era muy cortito, pero digo, bueno, una buena oportunidad para que con esa píldora os hagáis una idea de lo que va a ser el evento. Muy bien, pues
quedan 2 minutos que vamos a darnos de pausa y en 2 minutos volvemos, ¿sí? Y vamos a empezar todo lo que es el bloque del Smart Agri-Food, todo el tema de sostenibilidad en agricultura y ganadería, y food y alimentación. Saludo. Adiós, Gabino. Gracias. Hasta luego.